A su nombre, iglesia. Que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Amén. Venimos a adorar y alabar a un Cristo vivo. Amén. Así que esta noche tengo el privilegio, ¿verdad?, de llevar esta palabra del Señor. Y vamos a estar abriendo las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Amén, iglesia. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y vamos a estar leyendo en el versículo 3. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Puede inclinar su rostro y vamos a orar al Señor para que sea Él el que dé el seguimiento a nuestras vidas. Amén. Señor Jesucristo, te adoramos, Señor, te bendecimos, te honramos, Señor, a través de este momento especial, Dios mío, que tú nos has regalado para poder estar en este lugar, Dios mío, adorándote y bendiciendo tu nombre. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de venir desde la iglesia Jordán hasta este lugar, Dios mío, a traer palabra, Dios mío. Si hay alguien que quizás esté escuchando este audio, si hay alguien, Padre Santo, Señor, Dios mío, que está prestando su oído, Dios mío, a estar atento a tu palabra, Dios mío, yo sé que alguien va a salir edificado, que alguien va a salir consolado y bendecido, Padre Santo, a través de esta palabra. Yo sé, Padre Santo, Señor, de que tú haces conforme a tu voluntad. Y si a ti te plació, Padre Santo, que la iglesia viniese a este lugar, Dios mío, a esta calle, a este barrio llamado San Jerónimo, Dios mío, es porque a ti te agrada, es porque tú quieres hacer algo en la vida de estas personas, Señor, que habitan en este lugar. Así que, Padre, Señor, en esta hora yo me pongo delante de ti como siervo tuyo, como una vasija quebrantada, como una vasija nueva, para que tú hagas conforme, Señor, a lo que desea o lo que deseas hacer, Señor, en este lugar. Que tu palabra sea escuchada, que tu palabra sea oída y que tu palabra sea aplicada a nuestros corazones, Padre Celestial. Guárdanos de todo mal, Señor, bendícenos y esperamos, Señor, que esta actividad sea de bendición para muchas vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia, en esta hora. Y quiero hablar en los próximos minutos acerca de este pasaje que estábamos leyendo hace un momento. Y el tema de este mensaje le he puesto por título: principio de dolores. Amén. Ese es el tema que yo quiero compartir en esta noche con los que estamos presentes en este lugar. Principio de dolores. Amén. Y es que debemos de darnos cuenta de que en este tiempo hay una alerta, y no una alerta verde ni tampoco una alerta amarilla a nivel mundial. No solamente en Nicaragua, sino que a nivel mundial hay una alerta roja.
Y esta alerta roja no está siendo emitida por un presidente, ni tampoco por el director de las Naciones Unidas, ni por tampoco el que gobierna a esto que le llaman la Unión Europea, ni por ninguno de estas instituciones que son de mucha importancia para muchos seres humanos, para muchos países. Esta emisión o esta noticia o este llamado de alerta no es alguien que quizás por mucho renombre o por mucha importancia que tenga a nivel mundial la ha emitido, aunque muchas personas, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, hace unos años atrás o unos pocos años, quizás un poco tiempo, unos meses atrás, había alertado de una alerta roja por la llamada enfermedad que hace poco estuvo combatiendo a todos los países, amén. Pero este alerta roja va más allá de la expectativa de todo ser humano. Y es que la alerta roja la ha emitido el propio Cristo. Amén. Esta alerta roja no se encuentra en la radio, quizás así como una noticia que la tenga que aplicar un gobierno o una institución humana, sino que se encuentra en la Biblia. Y la Biblia desde hace muchos años, de tiempo atrás, la Biblia en el capítulo 24, y no solamente allí, sino que en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, en el libro de Zacarías, de Malaquías, en los 4 evangelios, hablando de capítulo 24 de Mateo, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas y el Apocalipsis mismo, y incluso el apóstol Pablo emitieron este llamado de alerta. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, este llamado de alerta lo hemos pasado por alto. Muchas veces se nos ha dicho a través de las prédicas, se nos ha llamado a través de muchas personas que han predicado sobre este tema, pero muchos de nosotros lamentablemente estamos siendo caso omiso a este llamado de alerta. ¿Cuál es ese llamado de alerta? Que Jesucristo viene pronto, que las puertas, que Dios está preparando ya para que Jesús venga en su segunda venida, que hay una alerta roja y que usted y yo debemos de estar preparados, porque en aquel lugar, si usted y yo queremos estar, dice la Biblia que es un lugar preparado, pero para gente preparada. Amén. No es para gente que esté todavía tutubeando en que si soy o no soy, que si esta es la religión que en realidad, o este es el camino que debo de seguir, o es que hay algo diferente. Porque en este tiempo, mi amado hermano, hay muchos que no se ponen de acuerdo. Hay gente que todavía está quizás de una manera u otra diciendo, yo no sé si hacerle caso a lo que dicen los cristianos, yo no sé que si es verdad lo que ellos predican, yo no sé si debería ir a la iglesia o mantenerme fiel, porque a veces no entendemos esta situación. Hay gente que dice, si ustedes han predicado desde hace mucho tiempo de que Jesús viene, y Jesús nunca vino, eso mismo dijo el apóstol Pedro allá en la escritura, que la gente, muchos pensaban, muchos decían, ustedes predican, ustedes dicen de que Jesús viene, de que hay una segunda venida, pero jamás vino. ¿Y sabe por qué a veces se retiene la venida de Cristo? Porque todavía hay pueblo, porque todavía hay gente que necesita oír de Cristo, porque todavía como iglesia, como cristianos, usted y yo debemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y pregonar ese evangelio para que estas personas puedan entender de que están llevando un camino malo, que están llevando un camino de perdición, y que la mejor cura para su enfermedad llamada pecado se llama Jesucristo. Amén. Entonces, por eso es que nosotros debemos de tratar este tema con mucha seriedad. ¿Cuál es este tema? Principio de dolores. ¿Qué es en realidad un principio de dolores? Mire, mi amado hermano, la Biblia habla muchas veces, o muchos cristianos, o muchas personas, quizás hablan allí, predicadores, algo llamado escatología. Y escatología es una palabra que viene del griego llamado eschatos o eschatos, que significa los últimos tiempos, los últimos días, el día final.
el día postrero o la segunda venida de Cristo. Es decir, que una persona que estudia escatología o una persona que se dedica a predicar de escatología está predicando sobre la venida del Señor y los acontecimientos que van a venir para ese momento. Está bien que se nos predique a veces de que Dios nos bendice. Está bien que se nos predique de que el Señor siempre nos ama, que el Señor nos va a cumplir todo lo que nosotros le pidamos. Está bien que se nos predique muchas veces de que nosotros necesitamos un milagro en nuestra vida. Está bien de que se nos predique de ese mensaje de consolación, de ese mensaje de dar aliento. Pero no debemos de obviar, mis amados hermanos, que hay un momento en que usted y yo debemos de analizar estos temas de escatología, de ver que si cómo está bien caminando nuestra vida, si estamos bien o si nos falta todavía algo que liberar o que soltar para poder vivir en una santidad y poder ver a Cristo en ese día cuando venga. Amén. Porque a veces la iglesia, como dijo el apóstol Pablo, la iglesia está dormida. La iglesia quizás a veces, muchas veces está pasando desapercibido, y no estoy hablando solamente de los inconversos. La gente mundana está bien, ellos a veces se confunden, ellos a veces no quieren saber nada de Dios, pero también la iglesia necesita aprender a vivir en fe, aprender a caminar en fe, aprender a saber de que en qué tiempo estamos viviendo, si estamos viviendo los últimos tiempos, si todavía falta un poco más. La Biblia nos enseña que dice que ni aún los ángeles saben la segunda venida del Señor, pero sí nos muestra, oiga bien, sí nos muestra de que habrá principios de dolores. Habrá principios de dolores. Los discípulos se le acercaron a Jesús y oiga bien lo que le dicen los discípulos a Jesús. Los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús, porque el capítulo 24 comienza hablando Jesús acerca de la destrucción del templo. Es decir, cuando Jesús sale del templo, aquel gran templo construido por el rey Salomón, que dice que tenía algunas paredes incluso estaban incrustadas con perlas o con cosas de oro. Entonces, cuando ellos van saliendo, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, mira el gran templo que nos construyó Salomón, mira el gran templo que Herodes lo mandó a remodelar. Entonces Jesús le responde, le dice: ¿saben qué? Ese templo que ustedes están viendo hoy, ese templo no quedará piedra sobre piedra, ese templo va a ser destruido. Y entonces los discípulos, yo no sé si ellos se quedaron impactados, si se quedaron quizás un poco aturdidos por esa respuesta de parte de Jesús. Entonces, en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, 3 preguntas le hacen a los discípulos. Dice: dinos, número 1, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. Dinos cuándo sucederán estas cosas. Número 2, ¿qué señal habrá de tu segunda venida? Y número 3, ¿qué señal habrá del tiempo del fin del siglo? Entonces los discípulos están con esa curiosidad. Si ellos, siendo discípulos del Señor Jesucristo, además de haber aprendido a caminar con Jesús, además de haber aprendido la doctrina o los discipulados que Jesús les impartió muchas veces, ellos también tuvieron la necesidad, y que eso debe de motivarnos a nosotros a preguntarnos, Señor, a través de la oración: Señor, ¿está cerca tu venida? Señor, ¿estos son los tiempos que se están viviendo de los principios de dolores? ¿O todavía falta un poco más? ¿O todavía tengo que esperar o mantenerme un poco a distancia? No meterme demasiado en los asuntos de la iglesia. ¿O es necesario de que yo viva una vida más plena delante de ti, más en santidad? Porque estamos viviendo ya los principios de dolores. Amén. Ahora bien, quiero decirles algo muy importante. El versículo 8 dice que las guerras, que las pestes, que todo lo que va a acontecer, dice, hablando el Señor Jesucristo, no lo está hablando ni Pablo, no lo está hablando Pedro, no lo está hablando Daniel, no lo está hablando Ezequiel, lo está hablando el mismo Jesús. Entonces Jesús dice: esto apenas será principio de dolores. Esta palabrita, principio de dolores, ¿qué significado tiene un principio de dolores?
Yo sé que las mamás o las mujeres o las damas que están presentes esta noche, que ya dieron a luz, van a entender esta parte, porque cuando la Biblia habla de principio de dolores, Jesús en realidad está diciendo los dolores de parto. Los dolores que una mujer cuando está embarazada y llega al cumplimiento de sus 9 meses es lo que va a suceder, es decir, ese dolor de parto. En cierta ocasión, el mismo apóstol Pablo dice que la tierra gime a causa de sus dolores. Entonces, cuando Jesús hace referencia a principios de dolores, está diciendo, así como la mujer tiene principios de dolores y que un dolor lo lleva a otro y otro dolor lo lleva a otro, porque están las contracciones de aquel bebé, de aquel nuevo nacimiento que quiere salir a luz. Entonces, quizás una mujer, una dama o una de las hermanas puede decir de que un dolor comienza primero con una contracción pequeña. Pongámosle un día antes del parto, comienza un pequeño dolor y ella siente y dice, oye, yo creo que ya es momento de prepararme porque este muchacho o este bebé ya va a salir. Y entonces comienza aquel dolorcito, pero un dolorcito pequeño. Luego quizás dentro de 1 o 2 horas comienza otro dolor un poco más fuerte. Y luego comienza otro dolor, otro dolor un poco mucho más fuerte, y así sucesivamente. ¿Qué quiero decirle con esto, mi amado hermano? De que cuando la Biblia dice que todo lo que acontecerá, las guerras, las naciones discutiendo y queriendo pelearse una entre ellas, las pestes, la hambre, los terremotos, los maremotos y todas aquellas cosas que están aconteciendo, cuando Jesús dice que son principios de dolores, no es para ponernos a decir nosotros como iglesia, esto ya va a pasar, esto ya se va a terminar, esto ya va con una oración, con unos cuantos días de ayuno que nosotros hagamos, entonces esto ya va a solucionarse. No, mi amado hermano, porque si esto es de Dios, si esto está hablando conforme a la palabra que está escrita, que dice que muy pronto viene su segunda venida, entonces quiere decir que como son principios de dolores, a lo mejor va a pasar esto, a lo mejor la enfermedad o las tribulaciones que hemos pasado a través de enfermedades va a cesar por un momento, pero la próxima viene peor. A lo mejor vamos a recibir un país en guerra, vamos a ver cómo un país ataca a otro país y de repente va a haber una tranquilidad, y entonces usted va a decir, bueno, ahora el Señor nos ha escuchado, ya estamos en paz. No, mi amado hermano, porque si son principios de dolores, esto se va a intensificar, cada día va a ir peor. Y yo no entiendo cómo a veces las iglesias o los pastores, los grandes ministros, comienzan a orar para que cesen las guerras, comienzan a orar para que cesen la hambruna, la pobreza. Incluso Jesús un día dijo, a los pobres siempre los tendrán. Cuando una mujer llegó y le derramó perfume, entonces había uno de los discípulos que se puso enojado porque dice, este perfume pudimos haberlo vendido por un gran precio y ayudar con ello a los pobres. Pero Jesús dice, es que a los pobres siempre lo van a tener. Es decir, nunca en ninguno de los países, por muy súper desarrollados que estén, se va a eliminar la pobreza. Siempre va a haber pobreza, porque Jesús lo dijo. Entonces, así como no se puede eliminar la pobreza, si esto estamos hablando de principios de dolores, significa de que aunque una enfermedad o una pandemia se haya acabado en este momento, según la Organización Mundial de la Salud, espérese, porque si estos son los principios de dolores, va a venir algo peor. Si en este momento hubo un terremoto y ya llevamos años de no sufrir o de no pasar por un terremoto, espérese, porque de repente va a venir otro peor. Si no vino un huracán, o si ya no, este año no hubo huracanes que afectaran a nuestro país o otras naciones, espérese, porque el próximo año quizás venga algo peor. Porque los principios de dolores no son algo que una mujer, una dama pueda decir, es que ya me pasó el dolorcito, esto ya va a pasar. No, si la dama está teniendo los dolores de parto, entonces quiere decir que inicia con un pequeño dolor, luego con otro un poco más fuerte, luego con otro fuerte, hasta que llegue aquel dolor más fuerte donde va a tener que dar a luz. Pero esto, sabe, mi amado hermano, así como Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 16 versículo 20, si no me equivoco, le decía Jesús a sus discípulos, el mundo se va a alegrar, el mundo se va
a hacer fiesta porque quizás ya no me vean, pero ustedes se alegrarán mucho más cuando vean que yo voy a resucitar o voy a levantarme de la tumba. Esto es, dice, así como la mujer cuando tiene dolores, cuando ella, dice, sufre por sus grandes contracciones o sus grandes dolores, cuando esta mujer da a luz, dice que se le olvida todos aquellos dolores, todo aquel sufrimiento, porque ha dado a luz una nueva vida, y esa nueva vida provoca en que la mujer se haya olvidado, haya dejado atrás todos sus dolores. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si estos son principios de dolores, usted y yo no debemos de avergonzarnos. Dice la Biblia que no os turbéis. Usted y yo no debemos de turbarnos. Es decir, la palabra turbación significa tener miedo, tener cierta ansiedad, desesperación. La iglesia cristiana no se debe de amedrentar. Que si hay guerra, bendito sea Dios. Que si hay pandemia, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué significa eso? Que la venida del Señor está cerca. Y si la venida del Señor está cerca, eso es motivo de gozo, motivo de alegría, porque pronto veremos cara a cara a Jesús. Pronto estaremos con Él en las nubes. Pronto estaremos sentados allí en aquella mesa, en aquella boda del Cordero, celebrando la gran cena con el Señor Jesucristo. Entonces no es motivo de por qué preocuparnos. Que sí hay preocupación. Yo recuerdo que alguien predicaba en cierta ocasión y hablaba acerca de la Pascua, o el último acontecimiento que hubo allá en Egipto, cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Israel. Y la Biblia dice de que en la última de las plagas, que era la muerte de los primogénitos, dice que Dios le dijo a Moisés: Moisés, mata un cordero, y con la sangre del cordero riega los dinteles de las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte, cuando el ángel de la muerte pase y vea aquella casa que tiene la sangre en los dinteles, pase por desapercibido y no entre a esa casa. ¿Qué pasó o qué sucedió en ese momento? Cuando todos los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que estaba cautivo en Egipto, dice que tomaron la sangre y la rociaron con un hisopo, la rociaron en las puertas. En la noche, a la medianoche, pasó el ángel de la muerte, y cuando el ángel de la muerte llevaba su espada para matar y para destruir a todos los primogénitos, entonces volvía a ver las puertas de aquellas casas donde estaba rociada la sangre, y dice que la muerte pasaba desapercibido y comenzaba a entrar solamente en aquellas casas donde no estaba la sangre. ¿Sabe lo que significa eso, mi amado hermano? Que cuando usted se cubre con la sangre de Cristo, que cuando usted está cubierto con la preciosa sangre de Cristo en su casa, el ángel de la muerte vuelve a ver en ese lugar y dice: yo no puedo penetrar a esa casa, yo no puedo entrar allí. ¿Sabe por qué? Porque esa gente tiene la sangre de Cristo puesta en la puerta de su casa, y eso me impide que yo penetre en ese hogar. Por eso es que usted puede ver que el mundo se está perdiendo. Usted puede ver que a diario hay noticias de catástrofe, de accidente. Pero si su casa está rociada con la sangre de Cristo, usted no tiene por qué sentirse atemorizado. Usted no tiene que sentirse atemorizado, no tiene que sentirse preocupado por lo que esté aconteciendo, por lo que esté pasando. En este momento, en esta noche, yo quería hablarle acerca de este pasaje muy importante. ¿Sabe por qué? Porque hasta hace un momento, si usted ha notado, he predicado muchas veces sobre mensajes de dar aliento. Y hace unos días atrás estuve en una conferencia, o ¿cómo le podríamos llamar? Seminario de pastores y líderes. Estuvimos allá en Tipitapa, y un siervo de Dios que vino de Estados Unidos, él solamente hablaba inglés, y comenzó a hablar solamente temas escatológicos. Comenzó a descifrar muchos temas que decía el pastor de esa iglesia: estos temas no son para cualquiera. Estos temas los niños no lo entienden. Estos temas algunos de los jóvenes no lo entienden.
simplemente o solamente lo puede entender alguien que esté en una forma, o podríamos decirlo así, que esté maduro en el Señor, no maduro en vejez, sino que esté maduro en el Señor. Entonces, cuando él comenzó a explicar estos temas y hablar sobre los dos capítulos de Ezequiel, 38 y 39 de Ezequiel, y hablar sobre el Apocalipsis, y hablar muchos temas acerca de la segunda venida del Señor, me di cuenta que me falta mucho camino por recorrer, que me falta mucho que aprender, que todavía estamos bastante lejos de aprender muchas cosas que la Biblia tiene escrita y que son importantes para nosotros. Me di cuenta que me es necesario escudriñar un poco más las Escrituras. Y entonces, cuando me doy cuenta de eso, digo, yo creo que hasta este momento yo pensé que tenía tal vez un 20% de conocimiento en la Escritura, pero me doy cuenta cuando recibo estos tipos de temas que apenas tengo como un 5 o un 3% de lo que la Biblia enseña en su palabra, de todo lo que está escrito. Que me falta mucho que estudiar, que me falta mucho por aprender, pero gloria a Dios que en eso estamos siempre avanzando hacia adelante. Gloria a Dios que siempre nos da la oportunidad de poder escudriñar su palabra y de recibir esa palabra de parte de otros siervos para poder encaminarnos más hacia adelante. Porque en ese momento, cuando se predica este tipo de mensaje, es en el momento cuando uno reflexiona y tiene que hacerse una pregunta a sí mismo: ¿cómo está mi vida? ¿Estoy llevando una vida de santidad? ¿Estoy llevando una vida a media? Como dice la Biblia allá en el Apocalipsis, hablando a la última iglesia. Una iglesia que estaba adormecida, una iglesia que estaba viviendo una doble vida. Y Jesús le dice a través de una carta a este pastor, le dice: oye, bien, te voy a enseñar o te voy a reprender por algo. ¿Por qué? Porque no eres ni frío ni tampoco eres caliente. Y como no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Pero más adelante le dice él: compra oro refinado para que puedas comprar ropa, para que puedas limpiar tus ojos con colirio, y para que puedas comprar ropas emblanquecidas y cubras la desnudez de tu vergüenza. Necesitamos escudriñar más las Escrituras. Necesitamos preguntarnos si estos que estamos viviendo hasta este momento son principios de dolores. Si lo que estamos viviendo hasta este momento son los principios de dolores, entonces significa de que es momento de ponernos a cuenta con el Señor, de decirle: Señor, estoy preparado para tu segunda venida, estoy preparado para todo lo que acontezca. Si tu segunda venida, o si tú ya estás pronto para venir, yo soy el primero que voy a levantar mi mano en alto y voy a decir: Señor, heme aquí, aquí estoy. Llámame, Señor, y estoy dispuesto, preparado para irme contigo a gozarme en las bodas del Cordero. Pero si no es así, entonces nosotros también tenemos que aprovechar este tiempo, que son principios de dolores, porque como dice la Biblia, aún no es el fin. Es decir, son las primeras contracciones. Debemos de aprovechar este tiempo para corregir quizás algunas cosas que están mal en nuestra vida. Si es que están mal, no estoy diciendo con esto tampoco que los que estamos aquí estamos mal, sino que si es que alguno de nosotros estuviera viviendo una doble vida, si es que alguno de nosotros estuviera tambaleándose pensando en abandonar la iglesia por irse por allá a las Purísimas, o por irse a celebrar en esta Navidad allí a cualquier lugar, si es que alguno de nosotros hasta este momento se ha estado tambaleando allí pensando de que la iglesia solamente es ir y llegar a la iglesia e irnos igual como venimos, entonces es momento de comenzar a caminar hacia adelante y vivir una vida de santidad. Amén. Entonces, los discípulos le hicieron las tres preguntas a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y Jesús le dice en el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Algo muy importante que le quiero decir. Lo primero que Jesús dice, recalcando el versículo 8, que dice que esto será principios de dolores. ¿Cuáles son los principios de dolores? Es decir, ¿qué es lo que va a iniciarse
en el principio de dolores. ¿Qué es lo que viene primero? No habla primero de las guerras, no habla de la pestilencia, no habla del hambre, no habla de los terremotos, sino que dice Jesús, mirad que nadie os engañe. Con eso comienza diciendo Jesús antes de entrar en detalle de lo que acontecerá. Mirad que nadie os engañe. ¿Sabe por qué Jesús dice mirad que nadie os engañe? Porque en repetidas ocasiones, si usted se pone a analizar el capítulo 24, se va a dar cuenta de que muchas veces Jesús repite de que vendrán falsos cristos, que vendrán falsos profetas, que vendrán falsos apóstoles, que vendrán muchos de ellos y engañarán, si es posible, aún hasta los mismos escogidos. Entonces, ¿qué significa esto? Mirad, dice Jesús, estad atento, que nadie os engañe, que nadie te perturbe o que engañe tu mente diciendo, aquí está el Cristo, aquí está el apóstol, yo soy el apóstol de Dios, yo soy el profeta de Dios. Hay tanta gente, lamentablemente, en este tiempo que se ha levantado como apóstoles, como profetas, como evangelistas, diciendo que ellos conocen la verdad, diciendo que ellos tienen la verdad, pero lamentablemente lo que están haciendo es confundiendo al pueblo y se lo están llevando por caminos de perdición. Lamentablemente muchos de ellos, de estas personas, están transversando las escrituras y no están actuando de acuerdo a la verdad. Mirad que nadie os engañe, dice Jesús. Porque si son principios de dolores, lo primero que viene es la mentira. Lo primero que viene es la apostasía. Lo primero que viene es las personas que van a tratar de engañar no solamente a la gente inconversa, sino que también a los mismos cristianos. ¿Cuánta gente que se ha mantenido firme en su fe durante mucho tiempo, que predicaban, que ministraban en el altar, y de repente usted los ve por otros lados? Gente que estuvieron en el altar cantando alabanza y hoy se visten como homosexuales, hoy se visten como mujeres. Cuánta gente que una vez estuvieron en el altar predicando la sana doctrina y de repente usted lo mira en otras religiones que no son confiables, en religiones quizás paganas, porque sus mentes fueron confundidos. Porque lo que hicieron ellos fue escuchar la voz no de Dios sino de Satanás. Que quizás ellos en algún momento dijeron, es que este es el camino correcto, es que si voy a esa iglesia me piden demasiado, me dicen que no me vista así, me dicen que no me ponga esto, me dicen que no me corte el pelo, me dicen que no me pinte, me dicen un montón de cosas. Entonces quiere decir que esa iglesia no es buena para mí, porque a mí me gusta esto, porque a mí me gusta vestirme de esta manera, porque a mí me gusta hablar de esta manera. Y entonces ellos dicen es que demasiadas cosas piden estos cristianos y se van por un camino de mentira. Cuando viene alguien y les endulce el oído y le dicen, oye, aquí no te vamos a decir cómo tenés que vestir, aquí no te vamos a decir cómo tenés que cortarte el pelo, no te vamos a decir cómo es que tenés que lucir, no te vamos a decir cómo es que tenés que hablar o caminar, simplemente vení y te congregás con nosotros. Entonces ellos corren como corderitos a ese lugar. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios, porque ellos prefirieron irse por un camino más corto según ellos, diciendo esta es la verdadera religión, esta es la verdadera iglesia, la que yo necesito. Pero aunque muchas veces nosotros veamos que eso es lo correcto, dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es camino de muerte. El diablo siempre le va a poner algo fácil a la persona. Satanás siempre va a utilizar sus artimañas para engañar a las personas y decir que eso es lo verdadero. Jesús un día le dijo a los fariseos, y le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y aquellos fariseos, yo no sé si se sorprendieron en el momento, porque Jesús les responde y les dice, es que vuestro padre el diablo es el padre de mentiras. Él siempre ha sido mentiroso desde tiempos antiguos y ustedes actúan de igual manera. Porque los fariseos de aquel entonces engañaban al pueblo. Los fariseos de aquel entonces estaban confundiendo al pueblo. Pero tenía que levantarse alguien como Jesús para poderles enseñar la verdad y decirles en su cara y en su rostro, decirle, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Solamente en Cristo, mi amado hermano, se encuentra la verdad. Solamente si seguimos las pisadas de Cristo vamos a conocer la verdad. Otro camino que te enseñen, otro evangelio que te enseñen, otra cosa que te prediquen o te digan, te va a confundir. Quizás van a venir predicadores o gente que dicen, es que Dios me ha revelado que te va a dar la mujer más linda, o Dios me ha revelado que te va a dar el marido más excelente, o Dios me ha revelado que este 2023 vas a tener una casa nueva o vas a tener un carro nuevo. ¿Sabe que hay gente que está confundiendo al pueblo y creen que esto es de parte de Dios? Yo no estoy en contra de la prosperidad ni en contra de aquellos que Dios pueda bendecir, pero es que a veces se desvían tanto de la verdad que confunden a la gente haciéndole creer de tantas cosas terrenales, cuando la Biblia nos enseña, oiga bien, la Biblia nos enseña que no hagamos tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde aquello que está usted cosechando en el reino de los cielos es eterno. Aquello que usted está cosechando o está fabricando para que un día usted se presente allá, eso va a ser eterno. Amén. Principio de dolores. Ojo con esto. Si estos son principios de dolores, la iglesia debe estar más atenta que cuando creímos, porque cada día la venida del Señor se acerca y nosotros tenemos que estar apercibidos. Amén. Así que, mi amado hermano, yo le insto para que sigamos adelante fielmente. Si estos son los principios de dolores, como dijo Jesús, no tenga miedo. No tenga miedo por lo que vaya a acontecer. Simplemente sepa de que la buena noticia, a pesar de que el mundo se pierda y se destruya, Cristo viene pronto. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor Jesucristo. Oremos allí donde se encuentra. Padre, gracias te doy por este momento que me diste, Señor, de estar llevando tu palabra en este lugar, Dios mío. Quizás es un tiempo corto, Dios mío, pero es un tiempo suficiente para que la iglesia entienda, Dios mío, de que necesitamos estar más fiel y mostrar fidelidad hacia ti. Que necesitamos ponernos a cuenta delante de ti, Señor. Que necesitamos, Padre Santo, una búsqueda más profunda, Dios mío, de las que hasta este momento hemos hecho. Yo sé que muchos nos hemos esforzado hasta este momento, y si estamos aquí en este lugar es porque nos hemos mantenido fieles. Pero Padre Celestial, Señor, necesitamos conocer, Dios mío, si es que estamos viviendo los últimos tiempos, si es que estamos en los principios de dolores, entonces necesitamos, Padre Celestial, Señor, tener la plena seguridad de que si tú vienes hoy, tú, Padre Santo, Señor, tu venida fuera hoy, entonces nos vamos contigo, no nos quedamos, Padre Santo, como dijo el apóstol Pablo, porque es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre Celestial, como dice tu palabra, Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los que estemos, los que hayamos quedado, los que estemos viviendo en santidad, los que estemos siguiendo tus pisadas, seremos transformados para estar contigo en la patria celestial, para estar contigo en las nubes y ir, Padre Santo, Señor, a esas bodas del Cordero, Señor. Gracias, Padre, Señor, por este momento especial. Bendice mis hermanos que se hicieron presentes esta noche, Dios mío. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Dios mío, y que todo lo que se haya hecho, Señor, sea conforme a tu amor y voluntad, Padre Celestial. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.